bienvenidos, qué gusto conocerlos. Vamos a irnos conociendo un poquitito más y lo más importante es que vamos a hacer un buen viaje el día de hoy y vamos a hacer una exploración de lo que es el budismo. Queremos saber un poquito más, nos pidieron que habláramos de budismo, pues lo primero, lo más lógico que hay que hacer es conocer un poquito al Buda, ¿cierto? De él surgió toda la enseñanza. Entonces vamos a ver brevemente, vamos a pasar su vida, lo resumí en tres o cuatro momentos en su vida. ¿Qué podemos decir? El Buda nació en el norte de la India. Este es un mapa antiguo donde todavía era India, después hizo Nepal, etcétera, etcétera. Ahora ya es Nepal donde nació, en Lumbini. Y estando viviendo en la India, bueno, hay muchas historias de cómo nació y que desde pequeñito tenía un potencial y una energía, un aura, podemos decirle, bueno, tengo cuidado con la palabra aura, tenía una energía y una sabiduría no natural. Entonces, después de eso, como ya saben, sí sabían que se llamaba Siddhartha Gautama y sí sabían que era príncipe, ¿verdad? ¿Sí sabían o no? Sí. Era un príncipe, entonces nació en el reino de Magadha, del clan de los Sakyan, y su papá era el rey, entonces nació príncipe, pero cuando estaba pequeñito, en esta pasada, cuando el papá lo presentó a los sabios del reino, uno de los sabios, el más viejo, empezó a llorar cuando vio al Buda, todavía no era el Buda, a Siddhartha, ¿no? Lo empieza a llorar y el rey se enfurece un poco. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere mi hijo? Entonces el maestro le dice, un momento rey, ya se limpia las lágrimas y le dice, lo que pasa es que el potencial que tiene su hijo o va a ser el monarca más grande, el rey más grande que ha visto este planeta, o va a ser la persona que va a encontrar la liberación a todo tipo de sufrimiento. Entonces le dice el rey, entonces ¿por qué lloras? Ambas cosas son buenas. Dice, lo que pasa es que si el bebé se hace el Buda, el que controla la liberación a todo tipo de sufrimiento, yo ya no voy a estar vivo, ya estaba viejo. Entonces lloró porque se dio cuenta. Entonces, cuando el rey supo eso, dijo, no, yo no quiero que mi hijo se haga un maestro espiritual, mejor que sea el rey y que continúe con mi reino por todos sus apegos. Entonces, siguiente lo que hace el rey, encierra a Siddhartha hasta los 20 y tantos años en un... Ahí ya se me pasó. Me fui una más. Entonces, encierra a Siddhartha en el palacio y no lo deja ver, quita a todas las personas, a ancianas y viejos, los quita de ahí y lo hace que solamente lo atendieran cortesanas bellas con música, que lo alimentaran, que lo bañaran, y en Siddhartha estaba ahí, pero su potencial estaba dentro y él sabía que eventualmente quiere explorar qué hay fuera del palacio, y el papá lo tiene así, y es aquí donde empieza el viaje para convertirse en Buda. Entonces, un día sale del palacio, se sale en el disfrazadón, sale con su caballo Chana, su charioteer, ¿cómo se dice? Su cochero. Entonces, lo primero que ve al salir, ve a una persona vieja. Lo segundo que ve al salir, ve a una persona enferma que estaba tirada al lado del camino, revolcándose sobre sus propios excrementos, etcétera, etcétera. Le llama muchísimo la atención y finalmente ve unas personas cargando un muerto y ve ¿cómo se dice? Un funeral, ¿sí? Entonces iba caminando, lo ve y entonces le pregunta a Chana, le dice, Chana, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Y Chana le dice, señor, eso es una persona vieja. ¿Y por qué está así? Y dice, señor, es que nosotros todos los humanos envejecemos, nadie lo puede parar y es parte natural de la naturaleza. ¿Y él por qué está así? Y es que está enfermo, la enfermedad existe en el mundo, nos podemos enfermar en cualquier momento y más si estamos viejos, hay muchas más posibilidades. Y a ese señor, ¿por qué no se mueve? ¿Qué le pasó? Entonces recibe un shock y él le dice, es parte de la naturaleza, señor, esto es solamente lo que está pasando, y eso le da un shock tan grande a Siddhartha. Pero afortunadamente hay una última cosa que ve antes de regresar al palacio, y él ve a un monje y le dice, ¿y eso qué es? Porque le dio un semblante pacífico y sabía que era algo que nunca había visto, y le dice, maestro, él es un monje, y un monje es una persona que intenta liberarse del sufrimiento y encontrar la manera de que le beneficie a él y a los demás. Entonces, imagínense nomás el shock para el Buda, haber visto esto por primera vez y ver una posibilidad. Entonces, después de eso, regresa el Buda, Siddhartha, todavía no era el Buda, regresa al palacio y se hace una pregunta fundamental. ¿Tienen los cinturones puestos? ¿Bien puestos? Llega y le hace la pregunta a Siddhartha, oye,
existe la muerte, lo acaba de ver, pero ¿por qué nos morimos? A ver, hagámonos esa pregunta ahorita. ¿Por qué se mueren los seres? ¿Por qué nos morimos? Uno. Y la segunda pregunta, la fundamental, dice, ¿existirá de veras una manera para parar ese sufrimiento, el morir nuevamente? La respuesta a la primera pregunta, a ver, vamos viendo a ver qué tal andamos todos en la sabiduría colectiva. ¿Por qué se mueren los seres? Adelante. ¿Por qué nos morimos? ¿Hay alguien aquí que no se vaya a morir? No vayan a salir, no se preocupen, no vamos a salir deprimidos de aquí. Es simplemente la naturaleza. Todo se muere en el universo, ¿sí o no? Surge, vive y eventualmente. ¿Por qué muere un ser? ¿Por qué muere? Porque cumple con un ciclo, ¿no? Cumple con un ciclo o ¿por qué más? Su cuerpo ya está deteriorado, ¿qué más? ¿Qué tal está? Un ser muere porque nació. ¿Alguien que nunca haya nacido puede morir? No. Entonces, es aquí donde se pone bien interesante porque el ciclo, ¿han escuchado el samsara? El ciclo de renacimientos, muerte, renacimiento, donde estamos aparentemente todos inmersos. Nadie nos pidió permiso para llegar aquí y miren, ya estamos aquí. Y la naturaleza va a hacer su trabajo. Entonces, Siddhartha se hace esa pregunta y se dedica los siguientes 6 años de su vida. Se va del palacio, yo no les voy a contar más detalles porque hay un montón que platicar, sale del palacio, deja a su familia y se va por 6 años a intentar encontrar la respuesta a la liberación del sufrimiento para su propio beneficio y el de los demás. Entonces un día, como ya lo habrán visto, es muy famosa esta posición, ¿no? Que está sentado abajo del Bodhi Tree, un día se sienta y se ilumina el Buda. Se ilumina y eso significa que se libera de toda ignorancia, encuentra la sabiduría suprema y encuentra la liberación, totalmente luz, liberación de la vida, de la muerte y del sufrimiento que éste conlleva. Porque nacer duele para el niño y para la mamá duele, vivir a veces no es muy fácil y morir también naturalmente cuando perdemos algo, aunque es natural, de repente genera sufrimiento, ya sea para nosotros o para los demás. Entonces el Buda encuentra la manera. Y para llegar al punto que de lo que es por lo que estamos reunidos hoy, vamos a explorar un poquito la esencia de lo que enseñó. Después de que se ilumina, entiende y enseña, y una vez que le preguntaron cuál era la esencia de su enseñanza, vean nomás lo que dice. O sea, mi querida familia, que el día de hoy, de este salón vamos a salir todos, si nos recordamos las siguientes 3 frases que continúan, sabiendo la esencia del budismo. Nos la vamos a llevar en nuestro bolsillo. Son 3 frases muy sencillas, pero ahorita las vamos a explorar. La esencia de la enseñanza budista es lo siguiente. El Buda dice: evita hacer el mal, practica el bien, cultiva y purifica la mente. Esa es la esencia de todo el budismo, de todas las ramas, tibetanos, Zen, Mahayana, Theravada, de donde quieran. Todos los maestros coinciden que esto es la esencia de lo que él enseñó. Evitar hacer el mal para nosotros y para los demás, cultivar el bien, practicar el bien, cultivar y purificar la mente. ¿Está sencillo? Sí, ¿verdad? Esa es la esencia del budismo y ya es suya. La pregunta siguiente es, donde se pone interesante, ¿verdaderamente tenemos claro qué es hacer el mal? ¿Qué significa hacer el mal? ¿En qué momento lo he hecho, lo estoy haciendo o lo voy a hacer? ¿Tengo verdaderamente claro cómo se practica el bien? A profundidad, mis querida familia, con el microscopio de la existencia, ¿realmente sé cuándo soy el más noble yo? ¿Realmente lo tengo claro o cuando no lo estoy haciendo? Y la última pregunta, que también tiene implicaciones muy profundas, es: ¿realmente sé cómo se cultiva una mente humana? ¿Cómo se purifica una mente humana? Y es aquí donde empezamos en los detalles. Y afortunadamente el Buda dejó instrucciones y técnicas para responder esas preguntas satisfactoriamente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí?
Bien, bien, todos bien. Entonces, el Buda, ante eso, la respuesta, si esto ahorita vamos a explorar estas tres palabras, es justamente lo que responde esas tres preguntas: Sila, Samadhi y Pañña. Y es la esencia de la enseñanza budista, por lo general lo que los maestros enseñan primero. Entonces, esto es Pali, el idioma que hablaba el Buda cuando estuvo vivo. Entonces vamos a explorar brevemente qué es cada una para que tengamos una idea. Entonces, imagínense que nosotros somos un árbol y nuestra parte más noble adentro de nosotros es nuestra core, ¿cómo se dice? Nuestro núcleo interior es un árbol y necesita, como todo árbol, como ya lo vimos el otro, una raíz donde fundamentarse y de donde agarrarse. Sila es eso, es la ética y la moralidad, el comportarse bien física, mental y verbalmente para el beneficio. Una vez que una persona tiene ética y moralidad, ya tiene suficiente para que crezca el tronco y las ramas, el árbol. El árbol de nuestra nobleza se llama Samadhi o estabilidad interior, y Sati, que es la atención plena o la tan famosa mindfulness. El Buda fue quien enseñó mindfulness, ahí está, saber tener una mente estable, recta y que sepa lo que está sucediendo en el momento presente. Este es nuestro trabajo, tenemos ética y moralidad, estabilizamos la mente y los frutos de este árbol es paña, la sabiduría. Nuestra responsabilidad es que el árbol crezca. Nosotros plantamos y abonamos y regamos el árbol, pero ¿hacemos algo para que nos dé mangos el árbol? Nada, eso es parte de la naturaleza. De la misma manera, la sabiduría, cuando nosotros tenemos buena ética y moralidad, se estabiliza la mente, surge el fruto y esto es lo que nos libera del sufrimiento. Ojo, esto es lo importante, no esto. Es fundamental, pero lo que nos libera es esto. ¿Qué es brevemente la ética y la moralidad? Son 5 preceptos básicos que son sentido común, todas las culturas están de acuerdo y religiones están de acuerdo en ellos. El primero es no negación, o sea, no es no matar, más bien es cuidar y respetar la vida. O sea, no matar, no dañar también. El siguiente es no tomar lo que no nos fue dado y ser generosos, o sea, lo opuesto. No solamente no lo tomo, sino que doy. Respetar nuestras relaciones de pareja, ya sea la propia y las de los demás. Utilizar nuestra palabra por el bien propio y el del otro, no desperdiciarnos ni con malas palabras, ni con charla divisiva, ni con charla frívola, y mantener nuestra mente clara, estable y limpia a través de estar despierta y con atención. O sea, no intoxicándola con alcohol, con drogas, o con entretenimiento excesivo o cualquier actividad que nuble a la mente, que no la deje estar limpia y claramente presente. Intentamos mantener esa ética y moralidad básica y naturalmente, si no he matado, no he robado, no he engañado, no he difamado a nadie y estoy claro de la mente se tranquiliza naturalmente, se estabiliza y una vez que está estable, la sabiduría puede surgir. ¿Cómo puedo generar más estabilidad interior? A través de la meditación. Ese es ya el cultivo personal y de una vez que una mente está estabilizada y plena, la sabiduría surge. ¿Tiene sentido esto? ¿Ven más o menos la relación como si fuera un árbol? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la ética apoya la estabilidad mental apoya la sabiduría y aquí sucede algo bien importante. La sabiduría se da cuenta que todo comenzó con la ética. Entonces intenta mejorarla y pulirla más para que haya más estabilidad, más sabiduría, más moralidad, más ética, más estabilidad, más sabiduría y se genera una espiral que va hacia arriba en el desarrollo humano hacia nuestra parte, hacia nuestra nobleza más profunda. ¿Y qué sucede cuando una parte de esto falla? Bueno, lo mismo que sucedería en un árbol. Si la raíz está mala, si no hay fundamento, si tengo miedo porque hice malo, ¿mi mente puede estar tranquila? No, ¿verdad? Si no me cachan, híjole, la engañé o me robé tal cosa. Y si no hay estabilidad mental, no se la da la sabiduría y todo el árbol se nos cae y es una espiral de la misma manera que va hacia abajo. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Comentarios, dudas? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Seguimos? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Entonces, mi querida familia, vamos a explorar rápidamente algo que les va a sorprender. Como nos pidieron explorar qué es el budismo, bueno, una manera de entender qué es el budismo, ¿ustedes creen que sea buena idea explorar qué no es budismo? Sí, ¿verdad? Para entender algo mejor, también sé, este es un vaso con agua y también sé que no es un perro. O sea, ya tengo mucha información de que no es y eso me acerca más a su realidad. Nos vamos a sorprender un poquito porque culturalmente nos han llegado muchas cosas. Vean nomás, cinturones puestos y vamos. De entrada, el Buda gordito, ¿lo conocen? ¿Qué es lo que le hacemos a este Buda? Le sobamos la panza para que etcétera, etcétera. Bueno, mi querida familia, malas noticias. Resulta que este Buda es una interpretación china, una persona que históricamente no es comprobado, que aparentemente no ha existido, y es el Buda que creen que va a llegar en el futuro. O sea, que el Buda gordito, el que conocí yo aquí antes de irme para allá, o sea, no Siddhartha Gautama, sino resulta de que es falso. No existe, ha existido y solamente se le refiere a un monje que aparentemente existió en China y se cree que es el Maitreya que va a venir después, pero no hay ninguna garantía. Chéquenle y no hay. Entonces, de entrada el budista gordito al cual le sobamos la panza para que nos vaya bien, esa práctica verdaderamente, sabiendo la pureza de lo que enseñó el Buda, es una verdadera aberración monetaria. ¿Para qué le sobo la panza? Para que me vaya bien en mi negocio. ¿Han visto este gatito en los negocios? O en los negocios japoneses, sobarle la panza es lo mismo que esto, exactamente lo mismo, que se me venga el dinero a mi negocio. Son prácticas que uno dice, ay, están bastante baratas, ¿verdad? Convenencieras. Lo mismo sucede con ese Buda. Entonces, es el Buda y el gatito lo mismo. Otra cosa que se nos mezcló a través de los siglos y fue el hecho de que el budismo tiene algo que ver con el yin yang. Mi querida familia, otro mito que tenemos que deshacer, no es cierto. El yin yang viene del taoísmo y viene de la cultura y del modo de pensamiento chino y no tiene absolutamente nada que ver con el Buda. El Buda nunca habló de la dualidad del negro al blanco, masculino femenino. Otra cosa que también viene de los chinos es todo el feng shui o el feng shui como se le refiere, y todo lo de I Ching y todo eso también no tiene nada que ver con el budismo, no porque venga de Asia quiere decir que está todo pegado. El Buda nunca habló de todo esto. Y vamos viendo otra cosa. Les cuento una historia chistosa. Así, mi hermano. ¿En qué año nació Siddhartha Gautama? Hace 2600 años. Contamos de aquí para atrás, 2600 años. Vivió 80, se iluminó a los 35 y murió a los 80. O sea que enseñó más o menos 45 años. Les cuento una historia, mi querida familia. Una cosa chistosa que pasó. Un día estaba en la calle, no sé, estaba esperando una cosa, estaba así parado en la calle y pasa un troquero en una camioneta con chatarra atrás. Iba pasando así despacito porque había tráfico y voltea y me ve y me dice, oiga, ¿usted es monje? Y le digo, sí, ¿me enseña a pelear? Y le digo, no, los monjes no enseñamos a pelear, enseñamos a no pelear. Entonces, ¿usted va a hacer kung fu? No, otro de los mitos, mi querida familia, los monjes budistas, a pesar de que existen monjes Shaolin, los monjes budistas no hacemos kung fu exterior, hacemos kung fu interior. ¿Cómo lidiar con la negatividad? ¿Cómo lidiar con el sufrimiento interior? Ese es el verdadero enemigo y no está afuera, no hay que pelear ni patear afuera. Entonces, otro mito deshecho es, el otro día me pregunta un albañil, me dice, oiga, ¿y ustedes de veras fueran así de una casa a la otra? No, bueno, etcétera. Sí, mire, en la noche nos disfrazamos y nos vamos así. Entonces, nada de kung fu. Sí hay algunos monjes Shaolin, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sorprendentemente se tiene que aclarar en nuestra cultura es que el Buda no era ningún tipo de Dios. Era un ser humano como todos nosotros. La única diferencia es que era extremadamente sabio y maduro. Eso es lo que nos diferencia y todos nosotros tenemos el potencial de ser un Buda. Si nos cultivamos a ese nivel, podemos alcanzar ese nivel de sabiduría, ese nivel de pureza. Ni de ningún tipo de Dios, ni griego, ni hinduista, ni nada, a pesar de que el Buda nació en la India, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con ningún tipo de Dios, no se proclamó, no lo es. Es una pregunta que nos hacen muy a menudo, que si el Buda era Dios, bueno, ya lo tenemos, nomás lo dejo claro. Yo sé que muchas de estas cosas ya las sabían, pero qué bueno que le estamos dando una pasadita. Otra cosa que pasa, ya vimos a lo chino, ahora nos vamos al hinduismo. En el budismo, en los 10 y tantos años que tenemos estudiando a nuestros maestros, nunca nos mencionaron la palabra Om. El Om viene del hinduismo y no tiene nada que ver
con el budismo. En el hinduismo es el sonido del universo, etcétera, etcétera, lo utilizan como meditación y seguro que tiene beneficios, pero no tiene nada que ver con el budismo. Otra cosa, mi querida familia, y esto es uno del que hace más shock, el Buda nunca habló de chakras. Eso también viene del hinduismo y del tantra. Nunca se menciona que el kundalini, que las chakras y todo como va para arriba. El budismo no tiene nada que ver con ellos, solamente explica cómo funciona la mente, cómo funciona la felicidad y el sufrimiento, y me da mucho gusto que le estemos dando una buena revisadita a todas las ideas que nos llegaron al occidente. Otra cosa que no se da en el budismo, y de hecho está prohibido para los monjes, es todo tipo de astrología. El Buda fue bastante duro con la astrología y no la recomendó para nadie, menos para los monjes. Si un monje llegara a hacer cualquier tipo de adivinación, augurio, leer el de eso, traería muchos problemas monásticos, porque está visto. Entonces, nada de astrología, tampoco de adivinaciones, como el I Ching, tampoco tiene nada que ver con el budismo. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Tampoco, señoras y señores, el libro del secreto tiene nada que ver. De hecho, este libro es totalmente opuesto a la enseñanza budista. ¿Por qué? Porque el libro del secreto nos dice lo que desees, lo que pidas, la ley de la atracción, que yo le tengo muchas reservas, lo que pidas y lo que quieras, se te va a cumplir. Mi querida familia, la vida a veces nos da y a veces no nos da lo que queremos. Y ya vimos toda la problemática que nos conlleva. Este libro va totalmente en contra de la enseñanza budista porque pone al deseo como un óptimo, como algo que tenemos que practicar conscientemente. Otra cosa que no tiene nada que ver con el Buda es el Buda Bar, los discos y los hoteles, y aquí ya entramos en una área donde se pone un poquito, ¿cómo se dice?, ofensivo para la cultura que nació budista, por muchas razones. A nosotros nos llegó como algo al occidente, pues, qué suave, mira, Buda Bar, el Buda bien suave, pero en Tailandia y en los birmanos es algo que sienten profundamente ofensivo, porque lo que más aman y lo que más veneran como enseñanza de liberación del sufrimiento está sucediendo de esta manera en bares, y aquí en Guadalajara ha pasado y está pasando en muchos lugares. Entonces hay que tener, nomás saberlo eso. En el Buda Bar ponen a monjes, imagínense, los monjes se tratan de liberar a la mente de los apegos y de la inestabilidad que genera el alcohol y las drogas. Y en los Buda Bar ponen a personas, claro, ponerse hábitos y raparse no es difícil, ponen a personas vestidas de monjes a servir los mojitos. Imagínense, no sé, yo estoy seguro que mis maestros no han visto esto, pero si lo vieran, yo creo que verdaderamente se sentirían tristes, profundamente tristes, porque se está denigrando lo que verdaderamente es. Y cuando estaba buscando imágenes dije, oigan, si hay Buda Bar, ¿no habrá Cristo Bar en Asia? Lo busqué y sí encontré algo, pero no lo que esperaba. Chequen la imagen, puse, a ver, Cristo Bar, Jesus Bar, y vean lo que me salió. Una barra de chocolate con Jesús ahí, bueno, no salió bar, no había un bar con Jesús, pero sí salió un Jesus Bar. Entonces salió eso, no, pues me dio mucha risa. Sí existen los Jesus Bar, pero bueno, ¿cómo ven? Vamos hasta aquí. Otras maneras, esta es una compañía en California que se atrevió y se le levantó la comunidad tibetana en Estados Unidos, porque hay muchos tibetanos tailandeses de Laos y de Birmania, etcétera, etcétera, de Camboya, le empezaron a mandar para que por favor vetaran esa línea, que según ellos pues, fue algo muy fashionable. Y mi querida familia, debemos de tener mucho cuidado, porque estamos hablando de enseñanzas que nos pueden liberar del sufrimiento que sucede en el mundo, y bueno, más formas de respeto, que cuando les toque, si ya estuvieron o les toca ir a Asia, hay que tener mucho cuidado, especialmente en lugares budistas, de no hacer este tipo de cosas, porque hasta la policía puede llegar y se los pueden llevar. Entonces uno cree que es súper cool, pero a un maestro es como si a su maestro lo dejaran afuera, o como en la siguiente imagen, le cortaran la cabeza al maestro y lo dejaran ahí y le pusieran los pies. Para un budista, y más para el que nació ahí, es profundamente disrespectful, ¿cómo se dice? Irrespetuoso. Todo tipo de tatuaje en Tailandia están vetados. Y por último, cosas que surgen en la internet, la dichosa internet que nos trae tanta cosa buena. Vean lo que uno puede encontrar. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. ¿Quién lo dijo? El Buda. Entonces, tengo una frase, no, esta
¿quién le habrá dicho? A ver, tengo a Einstein, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela. No, vamos poniéndole al Buda. Y así como es, a mi querida familia, cientos, inhala el futuro, exhala el pasado y siempre respira el ahora. Si uno queda, etcétera, etcétera. Nadie merece más tu amor que tú mismo. No es cierto. Y no está en ninguna escritura, y la internet hay mucho cochinero, y no nomás en cuestiones espirituales. El último que vamos a darle, que es uno que está en nuestra cultura muy fuerte, es, ¿han escuchado? Es que tienes mal karma y tienes buen dharma. ¿Lo han escuchado? Sí. Señoras y señores, totalmente falso. Normalmente en nuestra cultura se entiende que mal karma es que hiciste algo malo y te va a ir mal, y hiciste algo bueno, te va a ir bien. Bueno, resulta que karma literalmente es una cosa, es una cualidad de la naturaleza. Es el hecho de que en el mundo existe causa y efecto. Haces bueno, plantas bueno, te da bueno, haces malo, te da malo. Karma significa acción, solamente acción, ni positiva ni negativa. Acción positiva da positivo, negativo da negativo. Dharma es la enseñanza del Buda, pero como dar, es como de dar, ¿verdad? Dharma, de dar. No, pues cuando tienes mal karma, y cuando tienes buen karma, te da dharma. Totalmente es una falacia que genera mucha confusión. Karma puede ser positivo o negativo. Hice bueno, me da bueno, hice malo, me da malo. Y el dharma, ¿qué es el dharma? Literalmente, bueno, el karma ya lo vemos ahí, es karma, y el karma es mental, verbal y físico. 3 tipos de acciones que tenemos. Y en cuestión del dharma es la enseñanza del Buda. Una vez que le preguntaron, maestro, ¿usted qué enseña? Él dijo, yo enseño naturaleza. ¿Cómo? Sí, el Buda no se inventó nada, él simplemente entendió cómo funciona el universo y lo explicó. Eso es el Dharma. Por eso la palabra Dharma se puede utilizar para referirse a la naturaleza o a la enseñanza del Buda, porque fue lo que enseñó. Entonces, con eso, mi querida familia, creo que tenemos bastante claro muchos puntos, y todos estos mitos que desafortunadamente nos llegaron diluidos hasta acá, los podemos ir quitando. Vamos a terminar con este sutta, y esto sí lo dijo el Buda, y vean nomás la profundidad y la fuerza que tiene. El Buda dijo en el Kalama Sutta, pongan atención, vean la belleza que está dentro y la libertad de pensamiento que nos da. Con respecto a sus clases de ateísmo contemporáneo, con respecto a la filosofía contemporánea. Vean nomás hace 2000 años, 2600 años lo que dice el Buda. Dice, no creas en algo simplemente porque lo has oído, ni esto que están escuchando ahora. No creas en algo simplemente porque se habla y se rumora por muchos. No creas en algo simplemente porque se encuentra en las escrituras sagradas. No creas en algo solo por la autoridad de los maestros o ancianos. No creas en algo solo porque es tradición. Y después dice el Buda, pero después de la observación y el análisis, cuando encuentres que algo está de acuerdo con la razón y conduce al bien y beneficio propio y el de los demás, entonces, y solo entonces, acéptalo y hazlo tu verdad. Eso es lo que verdaderamente dijo el Buda. ¿Cómo ven eso? Si solamente vamos a creer fundamentados en la fe, porque me dijeron los adultos o los grandes cuando estábamos chiquitos, y si no metemos la razón, mi querida familia, los maestros dicen que el pájaro tiene 2 alas. Para que vuele bien un pájaro necesita que las 2 alas estén balanceadas. En términos de nuestro desarrollo interior, uno debe ser la fe y otro debe ser la razón. Si solamente tenemos fe, somos una sociedad fácilmente controlable. Cualquier cosa que nos dicen la creemos, y eso da muchos problemas. Si solo tenemos razón, nos podemos materializar de más, enfriar, y ya no vemos lo que el corazón puede tener. Necesitamos que las 2 alas de ese pájaro vuelen bien. En nuestra cultura ya tenemos suficiente fe, de más. Todo es fundamentado en la fe. Necesitamos entrar, analizar, y como dice el Buda, una vez que contemplamos y tiene sentido por el bien propio en los demás, entonces lo hago mi verdad y vivo por ello.
Entonces, para cerrar mi idea de familia, el budismo podemos decir que es la ciencia del bienestar y la felicidad profunda o el método para la liberación del sufrimiento. ¿Cómo estamos todos, mi querida familia? ¿Cómo nos fue? Por último, trajimos unos libritos, no traigo para todos, pero traigo algunos libros, son, alguien ya donó por ellos, entonces pueden llevárselos, son libres de costo. Si ustedes gustan donar algo para la próxima reimpresión, aquí están, Charana también tiene otros, y en caso de que prefieran el digital, se meten a nuestro web que es dama.mx, y en libros, ahí pueden encontrarlo y lo bajan en PDF. Es un libro muy divertido de nuestro maestro de meditación, pero con técnicas muy claras para aplicar en la vida cotidiana. Y bueno, que la exploración continúe y nos vemos en la próxima. Ha sido un placer. Que estén muy bien. Bendiciones para toda su familia. Seguimos caminando.